Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos con un vídeo de YouTube. No olvidéis de apuntaros y suscribiros a nuestro canal de la Gestoría Terol, Gestoría Terol YouTube. Tampoco olvidéis de apuntaros si sois empresarios o autónomos a la Gestoría Terol Empresarial para autónomos y empresas. Hoy vamos a hablar de seguros para el negocio, cómo discriminar los obligatorios, los necesarios y los de dudosa utilidad. No olvidéis de apuntaros a la Gestoría Terol al 646-021-399. De lunes a viernes hoy a de oficina. Sin cita no atendemos. Al 646-021-399. De lunes a viernes horario de oficina. Pedís siempre cita. Sin cita no atendemos. Gestoría Terol Empresarial para empresarios y autónomos. Seguros para el negocio. Cómo discriminar los obligatorios, los necesarios y los de dudosa utilidad. Bueno. Los seguros son elementos imprescindibles para cualquier negocio. Sirven para asegurar cualquier contingencia que pueda acaecer en el día a día de la actividad y una forma de evitar que pongan en riesgo la viabilidad de tu empresa. Sin embargo, una de las dudas más razonables de cualquier empresario es saber qué seguros son obligatorios y diferenciarlos de aquellos que son necesarios y otros que no son tan necesarios. A continuación te explicamos la diferencia entre ellos. Están los seguros obligatorios para tu negocio, que existen una serie de seguros que por norma general las empresas están obligadas a contratar por ley, dependiendo de cuál sea su actividad o el sector en el que operen. Algunos de ellos son los siguientes. Están los del seguro de responsabilidad civil. Estas pólizas dan cobertura a las reclamaciones por vía civil debido a los daños a terceros de los que la empresa sea responsable a causa de su actividad profesional. Luego están los de seguro para vehículos de empresa. La ley obliga a que las empresas aseguren su flota de coches o furgonetas con el conocido como seguro obligatorio o seguro de circulación. Luego están los seguros de accidente de convenio. Todas las empresas que tengan trabajadores contratados y que estén sujetas a un convenio laboral deben contratar de manera obligatoria un seguro de accidentes. Luego están los seguros necesarios. Dependiendo de la actividad y la empresa, y aunque no sean obligatorios, existen otros seguros que con carácter general son recomendables de contratar. Seguro multirriesgo para tu comercio, pensado sobre todo para empresas con locales comerciales o oficinas. El seguro multirriesgo permite dar cobertura a todo tipo de siniestros como robo, intento de robo, incendio, rotura de cristales, daños por agua o explosiones dentro del local. Seguro de vida. Se trata de una póliza que da cobertura a los beneficiarios que el asegurado designe en caso de su fallecimiento. Se utiliza para minimizar las consecuencias económicas de la pérdida. Luego está el seguro de hogar, para aquellos autónomos que trabajen desde casa y que no puedan permitirse que un siniestro pueda poner en riesgo su actividad en el hogar. Luego están los seguros no necesarios, que en realidad los seguros cubren determinadas coberturas que son necesarias para la viabilidad del negocio. Sin embargo, dependiendo de la actividad de la empresa, habrá algunos que sean innecesarios. Por ejemplo, si tu empresa no tiene vehículos de empresa, no sea necesario que contrates seguros para vehículos de empresa. Del mismo modo, si no tienes un local comercial, tampoco sea necesario que contrates un seguro multirriesgo. Lo importante es que tengas claro cuáles son las circunstancias de tu negocio y qué tipo de coberturas necesitas asegurar. Bueno, seguimos hablando de los seguros un poquito más. ¿Qué seguros puede y debe contratar el autónomo para mejorar su cobertura? A pesar de las mejoras en coberturas que este último año han comenzado a tener los autónomos obligados a cotizar por contingencias, que hasta el año pasado eran voluntarias, la realidad es que sufren una serie de riesgos en su día a día que pueden acabar por dañar su patrimonio, ya sea empresarial o incluso personal. Pero ¿qué seguros puede y debe contratar el autónomo para mejorar su cobertura? La ley, por ley, obliga a contratar determinados seguros sin los cuales no se puede desarrollar la actividad profesional. Estos son los que debemos tener siempre que cumplan determinadas condiciones que varían en función de la actividad económica y la profesión. Vamos a ver alguno de ellos. Seguros obligatorios para autónomo. De responsabilidad civil. A ver. Un poquito más explicado. Responsabilidad civil, que cubre posibles daños que podemos provocar en el ejercicio de nuestra profesión. Es imprescindible si tenemos un local comercial o en profesiones como médicos, abogados, electricistas, etc. Un ejemplo de uso sería un abogado que debe presentar una alegación para un cliente y al que se le pasa el plazo para hacerlo, provocando que su recurso no prospere. El seguro se encargaría de indemnizarle en este caso. Luego estaría el de multirriesgo, para el local donde se desarrolla la actividad y que como mínimo cubriría incendios, robos o deterioro de los productos que tengamos en la misma. También debe cubrir posibles daños que produzcamos a terceros con nuestra actividad, como por ejemplo una fuga de agua que daña a otro local o vivienda. Luego estaría el de vehículo. En caso de utilizar uno para nuestra actividad profesional, lo más habitual es tener un seguro de daños a terceros, pero que si trabajamos en el sector del transporte, por ejemplo, se pueden buscar mejores coberturas, ya sea todo riesgo o remolcaje ampliado, para que la grúa nos devuelva a casa
con el vehículo para arreglar nuestro taller habitual. Asalariados, que según el convenio en el que estemos inscritos, estamos obligados a contratarlo para nuestros empleados. Cubriría cuestiones como accidentes, incapacidad o fallecimiento durante el trabajo. Otros seguros que se pueden contratar. Pues luego existen una serie de seguros que muchos autónomos contratan para mejorar su cobertura, no necesariamente pensados para su vida laboral, sino en muchos casos pensados en su jubilación. Vamos a ver cuáles son. Accidentes y baja laboral, pensados para mantener el nivel de ingresos en caso de un accidente o baja por enfermedad. Los utilizan sobre todo aquellos autónomos que optan por cotizar por la base mínima. También pueden cubrir cuestiones como incapacidad temporal, invalidez o fallecimiento. Luego tienen los de salud. Igual que cualquier asalariado que no quiera depender de la seguridad social para realizar pruebas médicas, por ejemplo, muchos autónomos los contratan para evitar listas de espera, ya que para pequeñas cuestiones que no sean urgentes en la seguridad social se puede demorar mucho y se afecta de forma importante a nuestro trabajo. Vida y jubilación, pensados para completar la pensión llegado el momento de retirarnos. Los utilizan sobre todo aquellos que no son partidarios de depender en exclusiva del Sistema Nacional de Pensiones. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos seguros son deducibles en el IRPF. Muchos los ven como una inversión y los no obligatorios los utilizan sobre todo los profesionales de mediana edad, ya que los más jóvenes no suelen preocuparse por estas cuestiones. Bueno, la jubilación de los autónomos, que no es tal, 122.000 trabajadores continúan trabajando más allá de los 65 años. La jubilación continúa siendo una quimera para muchos trabajadores autónomos, al menos hacerlo en la edad ordinaria, mientras la mayor parte de asalariados se jubilan con mejores o peores condiciones a los 65 años. Los trabajadores autónomos no pueden decir lo mismo y todavía son muchos quienes siguen trabajando más allá de esta edad. En concreto, y según un último informe de la Asociación de Autónomos UTA, un total de 122.158 autónomos continúan activos después de los 65 años. Los trabajadores del comercio al detalle y al por mayor son los que más alargan su vida laboral, 31.005 seguidos, de los agricultores y pequeños establecimientos de hostelería con 12.658 y 9.728 respectivamente. Y no es por gusto ni por placer, ni siquiera por continuar con el negocio familiar. Las causas de este alargamiento son casi siempre las mismas. Una insuficiente carrera de cotización que impide disfrutar de un retiro con ciertas garantías. Para el 40% de los autónomos, el ingreso en la carrera laboral se produjo en edades tardías y todavía no han llegado al tope seguido para acceder al 100% de la jubilación. Para un 30%, la principal causa para seguir trabajando son sus bajas bases de cotización, que provoca que la cuantía de su pensión sea insuficiente para jubilarse. En la mayoría de los casos, algo que también ocurre en la actualidad, los autónomos han cotizado por las bases mínimas, lo que hace que la pensión no llegue a los 600 euros. Sin embargo, hay un elevado porcentaje, un 20%, que sigue trabajando por iniciativa propia. Normalmente son profesiones de carácter intelectual o creativo que no están sometidas a deterioro físico. Entre ellos también se encuentran quienes disfrutan de la jubilación activa, es decir, son pensionistas y siguen cotizando al mismo tiempo. En cualquier caso, detrás de cada cifra hay un drama escondido. En muchos casos se trata de trabajadores que no saben cuándo podrán retirarse, con el estrés físico y psicológico que esto supone. La imposibilidad de acceder a una pensión razonable es una losa demasiado pesada que hace que muchos autónomos tengan que retirarse más allá de los 70 años. Vas a jubilarte en 2019, las nuevas condiciones para poder acceder al 100% de la pensión. El factor de sostenibilidad que estaba previsto que entrase en vigor en unos pocos días finalmente se retrasó hasta 2023. Una medida política que de ninguna manera evitará que, como cada año desde que se aprobó el retraso en la edad ordinaria de jubilación, el acceso al 100% de la pensión se complique un poco más. En concreto, la edad legal de jubilación en 2019 será de 65 años y 8 meses con carácter general, 2 meses más que en 2018. No obstante, aquellos trabajadores que hayan cotizado durante un periodo de al menos 36 años y 9 meses, 3 meses más que en 2018, pero no solo se amplía la edad de jubilación y el periodo de cotización. El cálculo de la base reguladora también cambia. El periodo de cómputo se amplía un año más, de 21 en 2018 a 22 años en 2019 para su cálculo. Se suman las bases de cotización de los últimos 264 meses y se divide el resultado por 308 meses, debido a que la pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta 14 pagas. Estas condiciones se irán modificando de forma progresiva en los próximos años hasta 2027, cuando la edad legal para la jubilación quedará establecida en los famosos 67 años y serán necesarios los últimos 25 años para el cálculo de la base reguladora que determinará nuestra pensión de jubilación. Entre medias se espera que entre en vigor el factor de sostenibilidad en 2023, que vinculará las pensiones a la esperanza de vida y la revalorización de las pensiones a la salud de las finanzas públicas. Y no se descartan nuevas reformas que sirvan para hacer más sostenible el sistema de reparto.
¿Es posible cobrar la pensión de jubilación si se tienen deudas con la Seguridad Social? No es infrecuente que cuando un autónomo pasa por dificultades económicas deje sin pagar cuotas de la Seguridad Social, generando una deuda que al día siguiente de su vencimiento lleva incorporado un recargo del 20% más los intereses de demora. Un pequeño importe se convierte así en una bola cada vez más difícil de afrontar. A veces el deudor realiza el esfuerzo de solicitar un aplazamiento, lo que implica abonar cada mes las cuotas que éste genera más el importe del boletín de autónomos, mientras esté de alta en este régimen. Si el aplazamiento se incumple, la deuda se ejecuta en su totalidad, pasando a fase de embargo. Aún así es probable que el importe no llegue a liquidarse y que el tiempo transcurra, dejando olvidada la deuda hasta que solicita una prestación, bien sea de baja por enfermedad, de jubilación o de otra naturaleza. Ahí es donde comienza el problema, porque no se puede percibir prestación alguna de la Seguridad Social si no se está al corriente en las deudas de la Seguridad Social. Si se tienen deudas con la Seguridad Social, no es posible cobrar la pensión de jubilación. A menudo se incurre en el error de pensar que la deuda desaparece con el tiempo, pero no es así. La ley admite la prescripción extintiva de las deudas con la Seguridad Social, lo que significa que estas dejan de ser exigibles y liberan al deudor. La condición para que esto ocurra es que no se haya ejercitado el derecho a reclamación dentro del plazo de 4 años. La Tesorería General de la Seguridad Social dispondrá de ese tiempo para determinar las deudas mediante liquidaciones, exigir su pago e imponer sanciones. El plazo para la prescripción empieza a contar desde la fecha en que finalice el periodo reglamentario de ingreso de las cuotas. Sin embargo, la probabilidad de que no se ejercite la reclamación es escasa. Llegado el momento de la jubilación, el individuo se encuentra con que tiene que abonar las cantidades acumuladas si quiere cobrar la pensión. Podrá solicitar un aplazamiento que será compatible con el abono de la prestación, pero el problema es que si ya solicitó uno en su día, por norma no se concede un segundo. También puede ser que la Administración haya declarado al deudor incobrable, en cuyo caso la deuda no será exigible, pero el tiempo de alta no pagado se considerará no cotizado a efectos de acceder a la pensión. Podemos ver la consecuencia de esto con un ejemplo. Si la persona ha estado de alta tan solo los 15 años que la ley establece como mínimo, pero debe uno, tendrá que seguir trabajando ese año que le falta. No tendrá la posibilidad de abonar las cantidades debidas porque ha dejado de ser una deuda exigible. Si la persona en cuestión hubiera cotizado por los dos regímenes, general y autónomos, reuniendo en régimen general al menos 15 años, podrá acceder a la pensión de jubilación aun cuando adeudara cuotas de autónomo, pero siempre que hubiera hecho frente al pago de las mínimas. La pensión de jubilación de los autónomos. Voy a intentar enfrentarme a este tema de una manera objetiva y no lanzarme a coger el todo por la parte, como suele hacer todo el mundo en estos casos. La cuestión principal es dejar claro cómo está regulado el derecho a la pensión de jubilación y cómo se realiza el cálculo de la misma ante la posibilidad de que todo esto se modifique en la próxima reforma de las pensiones que se avecina. Voy a tratar el tema desde el punto de vista de los autónomos, que es de lo que trata lo que estamos hablando. Actualmente se tiene el derecho a percibir una pensión de jubilación contributiva cuando se tiene cubiertos 15 años de cotización, teniendo que estar comprendidos 2 de ellos en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación, es decir, hay que cotizar 2 años entre los 50 y los 65 años. La cuantía de la pensión se calcula tomando las bases de los últimos 15 años cotizados, teniendo en cuenta que para cobrar el 100% de esa cuantía se debe haber cotizado 35 años, reduciéndose progresivamente ese porcentaje en la medida en que el periodo de cotización sea menor hasta llegar al 50%, que es lo que corresponde a una persona que haya cotizado solo los 15 años obligatorios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una pensión mínima, este año es de 601,40 euros mensuales. Esto quiere decir que un autónomo que solo haya cotizado 15 años y por la base mínima cobraría, si no tuviera ningún familiar a su cargo, esos 601,40 euros, aunque realmente le corresponderían unos 450 euros. Podemos hablar ahora de casos particulares, de si es conveniente o no subir la edad de jubilación, de si debe o no aumentar el periodo de cálculo, de si se paga mucho o poco. Nuestra postura en este caso ya la hemos manifestado y si no la habéis leído lo tenéis. La cuestión es que las pensiones hoy se pagan con las contribuciones de hoy. Dicho de otra forma, los jubilados de hoy los pagamos los trabajadores de hoy y nuestras pensiones las pagarán los contribuyentes que hayan estado en ese momento y se trata de que cada uno debe cobrar en función de lo que haya contribuido. Es muy fácil acogerse al principio de intentar pagar lo mínimo y querer cobrar lo máximo, pero en este caso esto no puede funcionar así, no si queremos que este sistema se sostenga. En relación a la duración de la vida laboral, considero que una persona puede tener una vida laboral efectiva de unos 40 años desde los 25 a los 65. Cada uno tendrá unas circunstancias personales distintas, pero independientemente de estas, considero escaso que de esos 40 años solo se exijan 15 para optar a una pensión y encima disfrutar de un complemento de mínimos que le equipara con personas que hayan contribuido 8 años más que él. Veremos cómo queda la reforma, que ya está establecida, y ya la he contado en otro de nuestros vídeos.
Y entre 40 y 43 años, cuando nos jubilemos, me fastidiará trabajar hasta los 67, pero más nos fastidiará que se quejen los que hayan cotizado el mínimo. No olvidéis de contar con la gestión de Terol al 646-021-399 de lunes a viernes, a hora de oficina, pedir citas, sin cita no atendemos. Para empresario, gestión de Terol empresarial, para empresarios y autónomos. No olvidéis de contratar con nosotros por un año más, con descuentos y regalos por cliente fijo. Y si queréis que vuestro negocio o empresa mejore, no olvidéis de contar con la gestión de Terol al 646-021-399 si sois empresarios autónomos. Gestión empresarial Terol.